tardes. Nosotros somos el grupo número 9 de la práctica de Ingeniería de Métodos, sección P. Les voy a explicar el estudio de tiempos y su cronometración. Por ejemplo, en el estudio de tiempos se consideran tres aspectos. El primero es el elemento. El elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Después de esto nos tocan los ciclos. El ciclo. El ciclo de trabajo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea o algunas necesidades de producción. Estos ciclos se dividen en varias partes: el ciclo variable, el ciclo sucesivo, los ciclos constantes. ¿Cómo utilizar los métodos de cronometración? Técnicas para medir el trabajo. Las principales técnicas que se utilizan en la medición del trabajo son las siguientes: estudio de tiempos con cronómetro, métodos de observación instantáneos, muestreo del trabajo, normas predeterminadas de tiempos, movimientos, MTM, MODAPS, empleo de películas, síntesis de datos tipo, evaluación analítica, experiencia personal. Requisitos del estudio de tiempos. Para que el estudio de tiempos sea aceptable, primero, debe medir con exactitud cada uno de los elementos. Debe ser comprensible, debe de ser susceptible de poder ser medido fácilmente. Elementos del estudio de tiempos. Al concretar la totalidad de la operación como si fuera un solo elemento, no resulta suficiente para el estudio de tiempos. La mejor forma de describir la operación es dividiendo en elementos definidos, mensurables, y describir cada uno de estos por separado. Elemento es una parte esencial de una actividad o tarea determinada, compuesta de uno o más movimientos del operario o las fases de un proceso seleccionado para fines de observación y cronometraje. Los elementos por naturaleza en el ciclo de trabajo los podemos clasificar en los siguientes tipos. A. Elementos de repetición o ciclo. Son aquellos que se presentan una o varias veces en un ciclo de la operación o del trabajo estudiado. B. Elementos constantes. Son elementos que se localizan en varias operaciones de la planta y que tienen características semejantes, o sea, son aquellas cuyo tiempo de ejecución es siempre igual. Elementos variables. Son aquellos cuyo tiempo de ejecución cambia según ciertas características del producto o proceso como de dimensiones, peso, calidad, etc. D. Elementos casuales o contingentes o cíclicos. Son los que no aparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos tanto irregulares, pero que son necesarios para la operación, generalmente en forma periódica. E. Elementos extraños. Son los observados durante el estudio y que al ser analizados no resultan no ser una parte necesaria del trabajo. La técnica más usada o empleada en el departamento de ingeniería o capacitación para medir el trabajo es el estudio de tiempos por cronómetro. El equipo requerido básicamente para el análisis de un estudio de tiempos es el siguiente. Primero, cronómetro. Segundo, formato de estudio de tiempos, hoja de observaciones. Tercero, tablero de observaciones. Cuarto, equipo auxiliar, como tacómetro, vernier, flexómetro, etc. Formas de tomar tiempos por cronómetro. Existen dos procedimientos básicos para medir el tiempo, medido de los elementos de un ciclo de trabajo. A. Lectura continua. Consiste en accionar el cronómetro y leerlo en el punto de determinación de cada elemento, sin desactivar el cronómetro mientras dura el estudio. Se considera recomendable para cronometrar elementos cortos. Ventajas de lectura continua. Se obtiene un registro completo en un periodo de observación. No se deja tiempo sin anotar. Se obtienen valores exactos en elementos cortos.
hay menos distracción en el analista. Desventajas. Su cálculo numérico requiere de más tiempo, requiere mayor concentración del analista. Vuelta a cero o lectura repetitiva. Consiste en accionar el cronómetro desde cero al inicio de cada elemento y desactivarlos cuando termina el elemento y regresar a cero. Esto se hace sucesivamente hasta concluir el estudio. Se considera recomendable para cronometrar elementos largos. Ventajas de vuelta a cero o lectura repetitiva. Primero, el cálculo por elementos requiere de menos tiempo. Los elementos fuera de orden se registran fácilmente. Se obtienen valores exactos en elementos cortos. Hay menos distracción en el analista. Desventajas. Su cálculo numérico requiere de más tiempo. Requiere mayor concentración del analista. No se obtiene el registro completo al no considerar retrasos y elementos extraños. Propician distracción en el analista. Acá tomaremos el tiempo que se tardará en realizar una granizada hawaiana. Para ello estamos utilizando un teléfono digital el cual tiene cronómetro y este cuenta con temporizadores, los cuales nos ayudarán a medir de una manera más correcta. Se pueden utilizar el cronómetro u otros aparatos, pero con esta tecnología ahora podemos seleccionar y utilizar el método continuo. Como podrán observar, en este momento se acaba de terminar de realizar la primera granizada. Ahora observaremos cómo realiza la segunda granizada, el cual se estará midiendo también los tiempos. Empieza echando hielo, luego un topping, para luego agregarle el suministro de piña y le echa los demás suministros: sal, pimienta, pepita. Termina nuevamente echando hielo, nuevamente otro topping y finaliza ingresando un limón para darle el toque final con su servilleta y cuchara. Ahora podemos observar que el teléfono nos ha podido dar todos los tiempos que se llevó para realizar cada tarea, así como el tiempo total para su creación.